Mi hijo me llamó monstruo, Namina cara, y ese día dijo que preferiría vivir con cualquiera menos conmigo. Aún no sabía que, la verdad que llevaba dentro, lo rompería mucho más de lo que me rompió. Mi por fuera. Era una noche de martes en Madrid, después de uno de esos largos días que nadie quiere recordar. Llegué a casa del trabajo exhausto, con la cabeza palpitante, y la casa parecía un campo de batalla silencioso. Un plato sucio en el fregadero, mi mochila tirada en el sofá. Mi uniforme escolar arrugado sobre la silla. Diego, grité desde la puerta. No hay respuesta. Respiré profundamente. Diego, recoge tus cosas. Por favor, escuché un ya voy tan prolongado que se podía sentir la reticencia. Apareció en el pasillo con el auricular todavía colgando de una oreja, el cabello desordenado. Con la mirada cansada de un adolescente que cree conocer el mundo entero. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Ahora? Respondí intentando mantener la calma. Ahora es quitarse el uniforme, ducharse, comer algo decente y luego pensar en los videojuegos. Él puso los ojos en blanco. ¿Siempre tienes lo mismo? Sí, porque siempre llego y encuentro la casa como si nadie viviera aquí, respondí. Ya podía sentir que la irritación aumentaba, pero tomé aire. Diego. Son cosas básicas. No pido nada descabellado. Dejó caer su mochila sobre la mesa. Tú eres el absurdo. Quieres controlarlo todo. La frase entró como una aguja. ¿Control? Pregunté. Trabajo todo el día para pagar esta casa, esta comida, esta escuela. Pedirte que hagas lo mínimo no es control, es educación. Él soltó una risa corta y seca. ¿Educación? Ni siquiera sabes qué es eso. Sentí que mi cara se calentaba. Ten cuidado cómo me hablas. Ah, claro, el discurso ya ha comenzado, se burló. Nunca cometes errores. Eres perfecta. Todos son el problema. Excepto tú. Ya sabía entonces que no se trataba solo del uniforme, algo se había ido acumulando desde hacía mucho tiempo. Frases como esa no salen de la nada. Diego, ¿qué pasa? Pregunté en voz más baja, claro. Háblame. Él respiró profundamente. Sus ojos se llenaron de una rabia que no correspondía a su edad. Lo que pasa, dijo lentamente, es que estoy cansado de ti. La frase cayó como un puñetazo. Traté de reírme y restarle importancia. Bueno, el adolescente está cansado de su madre. Nada nuevo, no te metas conmigo, explotó. No lo entiendes. Gritas por todo, te quejas por todo y desconfías de todo lo que digo. Husmeas en mi teléfono, preguntas con quién estoy. A dónde voy y de vez en cuando me llamas irresponsable. Nunca te he llamado irresponsable, corregí. Sí, llamó, gritó. No con esa palabra, pero él lo llamó así cuando dije que no se podía confiar en mí para estar solo por la noche. ¿A qué me refería? Abrí la boca y luego la cerré, porque tenía razón allí. ¿Bebiste ese día?, Diego, respondí, tratando de controlar mi voz. Tenías 15 años. Llegó mareado. Tenía miedo. Un miedo que todavía no entiendes. Él se rió. Una risa triste y dura. ¿Miedo? No tienes miedo, te gusta dar órdenes. En hacerme sentir pequeño. Me recuerda constantemente que dependo de ti. Esa parte me rompió, porque eso era lo último que quería. Diego, eres un monstruo. Las palabras salieron hirientes. Sin pausa. Me quedé congelado. ¿Cómo es? Él me miró directamente, sin parpadear, sin desviarse. Un monstruo. Mi monstruo personal. Hablas agradablemente con los demás, te haces la víctima. Pero por dentro, eres una persona diferente, gratis, controlador. El que grita, el que llora, el que recurre al chantaje. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé en el respaldo de la silla. No puedes decirme eso, no alcancé a decir. Sí puedo. Tú no eres la víctima aquí. Yo soy tu madre. Yo soy tu hijo, no tu proyecto. Replicó. El silencio que cayó después fue demasiado pesado. Podía oír el tic-tac del reloj de la cocina y mi propia respiración intentando no descontrolarse. Dentro. Lo único que podía pensar era, ¿cómo puede mi hijo mirarme y ver un monstruo? No era la primera vez que me daba un codazo. Hubo una ocasión en que dijo, delante del psicólogo del colegio, mi madre siempre me hace sentir culpable por existir. Hubo un día en que murmuró. Pensando que no lo oiría, con papá todo era más fácil, su padre se había ido cuando Diego tenía 8 años. Se fue con esa frase estándar, no funcionó entre nosotros. Pero sigo siendo padre, continuó, hasta que encontró otra familia, con otra mujer, con un hijo que está perfecto en las fotos de Instagram. ¿Y quién se encargó de hacer todo el trabajo duro? ¿Quién se quedó atrapado en las rabietas? La escuela, la adolescencia, las crisis, las noches de insomnio. Uy, aún así, allí, frente a mi propio hijo, me sentí como si fuera el villano oficial de la historia. ¿Sabes qué es un monstruo, Diego? Pregunté con voz más firme de lo que sentía. Un monstruo es alguien que desaparece.
Aquellos que dan la espalda a los demás. Aquellos que eluden la responsabilidad. Estoy aquí. Siempre veraniego. Él me interrumpió inmediatamente. Estás aquí, tirándomelo en cara todo el tiempo. Sus ojos brillaban. No era solo ira. Fue doloroso. Nunca me dejas olvidar que papá se fue. Siempre tienes una frase preparada para recordarme que fuiste tú quien se quedó. Y me cansé. Estoy cansado de ser la excusa de tu frustración. Sentí que una parte de mí se rompía por completo, porque no me había dado cuenta de lo mucho que mis palabras pesaban sobre él. Diego, nunca quise que te sintieras culpable por esto. Hizo un gesto con la mano. Que quieras o no quieras no cambia lo que haces. Cada palabra era un cuchillo. Y lo único que podía pensar era que, en algún momento del camino, me había perdido. Ni siquiera sabes la mitad de lo que hice para que estuvieras donde estás, respondí, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ni siquiera la mitad de lo que tragué tranquilamente. Ni siquiera la mitad de lo que escuché de tu abuela, de la familia de tu padre. Todo para protegerte. Su cruzó de brazos. ¿Proteger de qué? ¿De quién? Fue entonces cuando me di cuenta de la dura verdad. Creció escuchando solo un lado de la historia, mí, y aún así había un agujero que nunca expliqué, de tu padre. Casi se me escapó. Tragué saliva, pero no fue tan simple como mi versión. Nunca lo es. Si alguna vez has escuchado a alguien a quien amas decirte en la cara que tú eres el problema, quédate conmigo, porque si esto resonó contigo, tal vez tú también has sido el monstruo en la historia de alguien, incluso mientras intentabas hacer lo correcto, y si quieres compartir ese viaje. Seguir este canal podría ser el comienzo de no llevar esta carga solo. Diego cogió el móvil. Preferiría vivir con él, dijo mirándome con una frialdad que nunca antes había visto. Al menos allí. Nadie me llama niño todo el tiempo. No sabes ni la mitad de lo que pasó allí, repliqué. ¿Por qué nunca me lo dices? Gritó. Simplemente dices, un día lo entenderás. ¿Adivina qué? El día ha llegado. Quiero entender. Él tenía razón. Había ocultado tanto en nombre de proteger que terminé creando un monstruo en su cabeza. Yo mismo. ¿Quieres la verdad? Pregunté. Él asintió. Rígidamente. Deseo. Lo miré a él, al chico que crié, al adolescente que me llamó monstruo, y comprendí que ese era el punto de no retorno. Entonces lo tendrás. Respondí. Pero cuando te lo diga. No podrás dejar de oírlo. Ni siquiera para dejar de odiar a la persona que crees amar. Sus ojos vacilaron por primera vez. ¿De qué estás hablando? De tu padre. Respondí en voz baja. Y desde el día que te dejó dormir en su casa. ¿Y lo que pasó después de eso? Diego palideció. ¿Qué? Díaz, el problema fue que recordó algo. Y entonces me acordé de otro. Y la verdad que iba a decir, no solo destruiría la imagen que tenía de mí, rompería la imagen que tenía de todo. Diego se quedó quieto en medio de la habitación como si le hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. Ese nombre del día que te dejó dormir allí, no fue cualquier cosa. Fue un punto delicado, un eco, una puerta que nunca quiso abrir. Pero antes de poder continuar, levantó la mano. No hables así. Papá nunca me hizo nada. La velocidad con la que respondió decía exactamente lo contrario. No porque hubiera resultado herido, sino porque estaba defendiendo una versión de los hechos que necesitaba mantener intacta para sobrevivir a la adolescencia. Diego, intenté comenzar. No. Interrumpió. Vas a inventar algo para hacerme odiarlo. Eso es lo que quieres. Respiré profundamente. El aire se sentía demasiado pesado, como si la casa se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Tienes derecho a escuchar la verdad. Completo. No solo su versión. Diego se rió. Una risa débil y nerviosa. ¿Su versión? Casi nunca habla de ti. Él solo dice que lo arruinaste todo. Eso golpeó exactamente donde él quería. En medio de mi pecho. Pero en lugar de explotar. Respiré. El sonido del aire entrando era lo único que me mantenía en pie. Lo arruiné todo. Repetí lentamente. ¿Eso es lo que está diciendo? Diego miró hacia otro lado. Su enojo tenía matices. Tenía un miedo oculto. Dice que siempre estabas estresado. ¿Quién discutía por todo? Que nada de lo que hacía era suficiente. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Y tú lo crees? Ya no sé qué. Creer, gritó golpeando la mesa con la mano. Todo lo que haces es quejarte, todo lo que haces es criticar. Todo lo que haces es monitorear mi vida. Me tratas como si fuera de cristal. Esa frase, por doloroso que fuera, en el fondo contenía una verdad distorsionada. Nunca quise que fueras de cristal. Respondí. Solo tenía miedo de que te rompieras. Diego entrecerró los ojos. ¿Miedo a qué? Tragué saliva con fuerza. Desde el día que te dejé con él. Regresaste siendo una persona
Diferente su cuerpo se congeló. Deitant susurró. Mamá. Tenías 9 años, continué. Y cuando regresó. No habló. No estaba comiendo adecuadamente. Estuvo cerrado durante días. Y cuando te pregunté qué había pasado, dijiste algo que nunca olvidaré. Diego palideció. Yo. No lo recuerdo. Mentir. Estaba claro como el agua, lo recordaba. Pero el recuerdo quedó enterrado tras un muro que los niños construyen para sobrevivir a lo que no entienden. Usted dijo, papá me dejó esperando. Mucho tiempo. Yo pensé que no volvía. Sus ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. No por dolor, sino por confusión. Ese tipo de confusión que duele más que la ira. ¿Me dejó esperando? Repitió Diego como si lo oyera por primera vez. Sí, respondí. Durante casi 3 horas, en un estacionamiento. Solo. Por la noche, Diego instintivamente se llevó la mano a la boca. Pero, dijo que lo inventé. Sentí que se me revolvía el estómago. Te dijo. Eso, Diego asintió. Incapaz de mirarme a los ojos. Dije que contaste esa historia porque querías tomar su custodia. Que todo lo inventaste, me asusté porque hiciste una escena. Mi visión se volvió borrosa por un momento, entonces, te hizo creer que yo era el monstruo, murmuré. Diego se frotó la cara. No lo sabía. Yo era pequeña. Lo sé, hijo. Y nunca te culpé, pero me culpé a mí mismo. Durante años. Diego respiraba rápidamente. Casi en pánico. ¿Por qué no recuerdo esto correctamente? Porque lo borraste. Diego, los niños borran lo que les duele. Y los adultos vuelven a contar la historia para que encaje donde ellos quieren. Se sentó como si sus piernas hubieran desaparecido. Aproveché el tenso silencio para coger un objeto que estaba guardado en el cajón del mueble del salón. El sobre marrón. La misma que nunca tuve el valor de abrir delante de él. Hijo, ¿recuerdas este sobre? Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es, su voz se quebró. Intentar. El informe que envió la escuela, después de ese día, él retrocedió un poco. No quiero ver eso. Lo sé. Respondí, pero la verdad no fue hecha para ser cómoda. Me senté a su lado, sin tocar, sin forzarlo. Lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí. Incluso aunque estaba herido. ¿Puedo leer solo una parte?, pregunté. Tardó mucho tiempo, pero él asintió. Lo abrí lentamente. La hoja todavía tenía su pliegue original. Respiré. Aquí lo tienes, él. Estudiante manifestó temor intenso por quedarse solo. Repetía, mi papá no vuelve, presentó llanto prolongado y evitación al recordar la escena. Diego se llevó ambas manos a la cara. El sonido de su llanto era pequeño pero penetrante, como el de un cristal al romperse. Dijo que era mentira, murmuró. Dijo que la escuela había exagerado, que lo manipulaste todo. Me dolía el pecho. Hijo, ¿de verdad crees que me inventaría esto? ¿Qué le gustaría que inventara la escuela? ¿Qué le pediría a un psicólogo que inventara? Él negó con la cabeza. Sin saber qué creer. Yo solo simplemente no quería que él fuera el villano. Yo tampoco quería perderlo. Eso me golpeó fuerte. Porque era precisamente el dolor que había estado evitando desde que era pequeño. Diego. Nunca lo perdiste, respondí, perdió solo. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de gente. Lleno de recuerdos, de shock, de culpa. De un niño que finalmente entendió la sombra que llevaba. Pero sabía que eso no era todo. Porque yo también tuve la culpa. Y antes de que Diego intentara juntar las piezas por su cuenta, yo necesitaba poner mi parte sobre la mesa. Hijo, respiré profundamente. Hay una cosa más, una verdad sobre mí, sobre cómo reaccioné después de ese día. Y tú también necesitas escuchar esto. Levantó la cara a ojos rojos. Respiración irregular y esperó. La verdad que estaba a punto de decir no borró mi historia. Ella estaba explicando, y existía el riesgo de volver a lastimarse, pero ya era hora. No te conté todo lo ¿qué hice? Y eso te rompió a ti también. Él frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Miré a mi propio hijo como quien mira un espejo roto. Hice algo, tratando de protegerte. Eso te dolió de la misma manera. Diego respiró profundamente, anticipando el golpe. Y yo lo sabía, una vez dicho, no habría vuelta atrás. Diego me miró como si esperara un terremoto. Podía sentir que el aire estaba quieto, pesado. El tipo de silencio que precede a las confesiones que nadie quiere escuchar, pero que deben suceder. Hijo, comencé en voz baja. Después de ese día en el estacionamiento, hice algo que nunca te conté. Secó la cara con la mengue de la camisa. ¿Qué? Preguntó ya tenso. Respiré profundamente. Presenté una solicitud formal para limitar las visitas de su padre. Los ojos de Diego se abrieron. ¿Tú? ¿Qué? Le pedí que solo te viera acompañado. Con otra persona presente.
Psicóloga, monitora, familiar, cualquier adulto responsable. Me miró como si viera a un extraño. ¿Y por qué? Su voz salió temblorosa. Porque regresaste asustado. Porque pasaste una semana despertándote en mitad de la noche llamándome. Porque solías esconderte detrás de la puerta cuando escuchabas sonar tu celular. Porque dijiste que nunca más querías esperar en la oscuridad. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas nuevamente. Yo dije eso. Hablé muy bajito, cada día. Tragó saliva con fuerza, intentando comprender una versión de su propia infancia que había enterrado. Nunca me dijo nada de eso. Por supuesto que no, respondí. ¿Iba a admitir que te dejó sola? ¿Qué olvidaste? ¿Quién no te protegió? Diego se pasó la mano por el pelo. Nervioso. Entonces, ¿simplemente lo sacaste de mi vida? No. Lo negué rápidamente. No lo corté. He creado una regla. Una regla diseñada para mantenerte seguro. Y él se negó a seguirlo. Diego frunció el ceño. ¿Qué regla? Necesitaba estar sobrio para verte. Diego se quedó congelado. Ese. ¿Sobrio? Repitió. Como si no reconociera esa palabra en el contexto. Cerré los ojos por un momento. Intentar. La sorpresa le recorrió el rostro como si le hubiera caído un rayo. ¿Estás diciendo que papá bebía cuando estaba conmigo? No era una pregunta real, fue un intento desesperado por negar la conclusión obvia. Diego, comencé con calma. El día que te dejó en el estacionamiento, había estado bebiendo. Diego dio 2 pasos atrás, apoyándose en la pared. No puede ser. No recordaba haberte dejado allí. Dijo que pensaba que estabas con su novia. Dijo que pensó que estabas dentro del auto. ¿Estaba borracho? Repitió Diego. Casi sin voz. Intentar. La palabra cayó pesadamente, real. Imposible de ignorar. Diego apretó sus manos en su propio cabello. ¿Es por eso que desapareció? ¿Es por eso que tardaste tanto en volver? Intentar. Y nunca me lo dijiste. Porque tenías 9 años. Porque llorabas cada vez que decías su nombre. Porque traté de protegerte de una verdad que pensé que te destruiría. Diego me miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Me destruiría? Mírame, pasé años pensando que tú eras el culpable. Que no me dejabas verlo porque eras amargada, controladora y resentida. Las palabras dolieron, pero eran ciertas, de la manera más cruda posible. Lo sé. Respondí con lágrimas en los ojos. Cada vez que decías eso. Moría un poco por dentro. Diego respiró profundamente, temblando. Así que la verdad es que estabas tratando de protegerme, intentar. Y él estaba tratando de proteger su propia imagen. Diego cerró los ojos. Y cuando se abrió, algo había cambiado. No era solo ira. Fue un trauma reorganizar el espacio. ¿Y la historia que me contó? ¿Causaste una escena en la escuela? ¿Todo esto lo inventaste tú? Me llamaron a la escuela porque estabas aterrorizado, respondí. Cuando le conté a la administración lo que pasó, me dijeron que estaba exagerando. No para defenderte, para defenderse. Diego se mordió el labio, conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Pero las lágrimas llegaron, en breve, roto, de alguien que finalmente entiende que él no era el villano, ni el culpable. No recuerdo que estuviera borracho. Susurró, por supuesto que no lo recuerda. Los niños no perciben el olor del alcohol como un problema. Solo estoy documentando el abandono. Miedo, silencio. Tiempo, Su llevó las manos a la cara. Entonces, te llamé monstruo por algo que no fue tu culpa. Eso me dolió hasta los huesos. Pero fue exactamente la liberación que necesitaba para empezar a ver. Diego, susurré conteniendo el dolor. Yo también me equivoqué. Levantó la cara. Confundido. ¿Tú cometiste un error? Intentar. Respiré profundamente. Lo mantuve todo bajo control por mi cuenta. Fui demasiado duro. Fui demasiado estricto. Te protegí de una manera que se convirtió en una prisión. Y tú te convertiste en un espejo de mi dolor. No solo del suyo. Diego me miró como si viera a alguien nuevo. Alguien que no sabía que existía. Luego preguntó, ¿hay más? Siento que hay algo más. Él tenía. Y esto había estado ardiendo dentro de mí durante años. Sí, admití. Hay algo que te he estado ocultando. Y te lastimó sin que lo supieras. Respiró profunda y constantemente, como si se preparara para escuchar una verdad que lo cambiaría todo. Dice, después de ese día, comencé. Encontré algo en el coche de tu padre, algo que olvidó allí, y de eso fue lo que me hizo tomar la decisión final. Diego se enderezó. ¿Qué encontraste? Respiré. Pasó mientras recogía tu mochila del asiento trasero. Abrí la boca, pero antes de poder hablar, sentí un nudo en la garganta. Un nudo que llevé conmigo durante demasiados años. Diego, te encontré algo que demuestra que ese día no fue un accidente.
y necesitas saberlo. Su rostro se puso pálido. ¿Qué encontraste, mamá? Respiré hondo por última vez antes de derribar toda la puerta al pasado. Y él dijo, encontré una nota. Escrito por su novia. Dicho, no aguantes más a ese niño. Déjalo donde sea. Yo te recojo. Después Diego se llevó la mano al pecho, como si se hubiera quedado sin aire. Su expresión se desmoronó. No solo para mí. No solo por el padre. Pero para el niño de 9 años era, y que había sido descartado. ¿Mi papá me dejó? ¿Por qué preguntó? Murmuró. La verdad no pudo contenerse. No para él. Ni siquiera entre nosotros. Y aún así, fue solo el comienzo de la apertura de la herida. Diego permaneció inmóvil. La nota parecía quemarle desde dentro, aunque aún no la había tocado. Pude verlo en su rostro, línea por línea. Todos los cimientos de su infancia resquebrajándose ante la nueva verdad. Él me dejó porque ella se lo pidió, repitió como si las palabras fueran veneno. Sí, respondí con firmeza, porque ya no tenía sentido edulcorar las cosas. Diego se levantó bruscamente, tirando la silla sin darse cuenta. No, no, no puede ser, su voz vaciló, dividida entre el aire y la negación. Él nunca haría eso. Nunca. Me acerqué lentamente. Pero no toqué. Tocar demasiado en ese momento podría provocar una explosión. Lo hizo Diego. Empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, tirándose del pelo y respirando demasiado rápido. Él dijo que yo estaba exagerando, que tú estabas inventando cosas, que yo estaba asustado porque tú estabas infundiendo miedo. Y ahora dices que él me dejó porque una mujer se lo pidió, porque eligió complacerla en lugar de protegerte, respondí con profundo dolor, porque eligió ser novio, antes de ser padre. Diego cerró los ojos con fuerza, como si intentara despertar de una pesadilla. Yo no quiero oír más, murmuró. Pero la verdad, una vez que empieza a salir a la luz, no vuelve a la oscuridad. Diego, mírame. Tardó mucho tiempo, pero él miró. Mereces saber quién te abandonó ese día. No soy yo, nunca fui yo. Sus labios temblaban. ¿Y por qué no me enseñaste esa nota antes? Preguntó en voz baja, acusadora y herida. Porque tenía miedo, admití. Me temo que me odiarás por ocultarlo. Tenía miedo de que pareciera que te estaba manipulando. Tengo miedo de verte rota así, respiró profundamente, intentando retenerlo todo, pero todo se le escapó. Quiero verlo, murmuró. Saqué el billete del cajón, donde lo había guardado durante años. Aquella tinta azul, escrita a toda prisa, con curvas como las de quien no tiene remordimientos. Tenía aún fuerza suficiente para provocarme náuseas. Se lo entregué. Diego leyó lentamente, como si estuviera mirando una frase, no aguantes más a ese niño. Déjalo donde sea. Yo te recojo después. Solo quedó la respiración atrapada en la garganta. Ese chico. Repitió en voz baja. Yo era ese chico, me dolió escucharlo. Me dolió verlo. Pero era la verdad última que necesitaba afrontar. Te dejo allí, Diego, porque ella lo pidió. Y porque aceptó una orden que nunca debió haber aceptado. Diego apretó el billete hasta rogárselo. Pasé años pensando que el problema eras tú. Su voz tembló. Que habías destruido mi relación con él. Que me habías alejado. Y todo el tiempo, el que no quería estar conmigo, ¿era él? Tragué saliva con fuerza. Hijo, tú nunca fuiste el problema. Se desplomó en el sofá como si su cuerpo hubiera renunciado a luchar contra el impacto. Por unos segundos. Solo el sonido de su respiración irregular llenó la habitación, ese aire atrapado en el pecho de alguien que acaba de descubrir que su propia historia se construyó sobre mentiras. Cuando logró hablar, lo hizo casi en un susurro, y te llamé monstruo. Me senté a su lado. Esta vez le toqué el brazo, fue un toque ligero, humano y genuino. Me llamaste monstruo, porque alguien te hizo creer que lo era. Yo te perdono, en verdad. Se frotó la cara, intentando recuperar el control. Yo no sé cómo lidiar con esto. Consigo. Con todo, lo sé. Respondí. Pero hay algo que debes entender antes de decidir qué quieres hacer. Levantó la mirada. Todavía llena de dolor. Hay una verdad más, acerca de mí. Sobre cómo te crié. Después de encontrar esa nota, él frunció el ceño. Más, intentar. Porque yo también he cometido errores. Y mereces escucharlo ahora, todo a la vez. Diego respiró profundamente, preparando el pecho. Dice. Cerré los ojos por un segundo, reuniendo coraje. Después de ese día, me convertí en una madre que vivía con miedo. El miedo. Abrí los ojos, mirando a mi hijo, da la vuelta al controlador. Su convierte en una carga, su vuelve rígido. Diego me miró con dolor genuino. No con enojo ni con acusación. Dolor. Todo lo que llamaste monstruoso en mí nació de la nota que dejó.
Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como humo denso. Difícil, real, debería habértelo dicho antes. Pero, no sabía cómo. Y creciste sin entender mi dureza y pensando que era crueldad. Diego se mordió el labio. Hiciste esto para protegerme. Sí. Confirmé. Pero a ti también te dolió. Él respiró profundamente. Lejos. Esto es todo. Entonces, el monstruo nunca fuiste tú. Negué con la cabeza. No. Hijo del monstruo. Fueron las mentiras que te dijeron. Diego miró la nota arrugada en su mano, y luego dijo una frase que había esperado años escuchar. Quiero saberlo todo. Desde el principio. Sin filtro. Yo sabía, él estaba listo. Listo para toda la verdad, listo para reconstruir. Dispuesto a ver a mi padre como realmente era. No como quien quería aparentar ser. Y también estaba dispuesto a decir, la parte que venía a continuación fue el más difícil de todos. Diego sostuvo la nota entre sus dedos como si fuera algo demasiado caliente para mantenerlo en su mano. Él ya no lloraba. Él no estaba gritando. Él no lo negó. Él comprendido. Y eso, a veces, duele más que cualquier explosión. Quiero escucharlo todo, repitió. Sin ocultar nada. Ni siquiera para protegerme. Ni siquiera para protegerlo. Respiré profundamente. Me senté frente a él. Sin intentar suavizar el golpe. Entonces lo oirás. La habitación quedó en silencio, solo el reloj marcaba el tiempo como si cada segundo nos empujara hacia un punto sin retorno. Después de ese día, comencé con firmeza. Intenté hablar con él, traté de entender, intenté escuchar una explicación. ¿Y sabéis lo que dijo? Diego esperó. Yo no estoy preparado para ser padre a tiempo completo. Diego cerró los ojos. Eso dio en el clavo. Cuando dijo eso, continuó. Comprendí que para él tú eras solo un trabajo. Y no es una prioridad. Diego se mordió el labio con fuerza. ¿Y tú? Murmuró. ¿Qué hiciste cuando escuchaste eso? Tragué saliva con fuerza. Decidí que no ibas a cargar con la sensación de ser descartado. Nunca más. Ni siquiera para él, no por cualquiera. Y pensé que, siendo demasiado fuerte, te estaba protegiendo. Él levantó la cara. Pero te has vuelto rígido. Intentar. Dura. Exigente. Incapaz de mostrar debilidad. Me convertiré en la madre que no sé. Quiebra. Diego respiró profundamente, comprendiendo que había algo que no sabía que estaba allí, porque pensaste que si se rompía, yo también me rompería. Ausente. Mis ojos ardían. Sí. Hijo de intentar. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo, pero, esta dureza, a mí también me dolió. Lo sé, respondí con voz vacilante. Y lo acepto. Cometí un error al intentar hacer lo correcto. Diego volvió a mirar el billete arrugado. Leyó las palabras con la boca ligeramente abierta. Como si todavía no pudiera asimilar la idea de que alguien pudiera hablar así de un chico. Déjalo donde sea. Su voz tembló. Eso es lo que duele. Fui descartado. No. Corregí con firmeza. Tú eras maltratado emocionalmente. Y eso no es culpa tuya. Él respiró profundamente. Y cuando me miró de nuevo, había algo nuevo allí, conciencia. Por eso eras tan pegajosa. Murmuró. Por eso se quedó vigilando. Por eso peleó. Por eso se asustaba cuando tardaba demasiado en responder, intentar. Porque para mí, cada minuto sin respuesta era una repetición de ese día. El día que tu padre no volvió a casa. Y pensé que podría perderte. Diego se pasó la mano por la cara, absorbiéndolo todo. No lo sabía. Yo tampoco sabía cómo explicarlo, admití. Solo actué por impulso, llevado por el dolor. Él permaneció en silencio, pero su silencio ya no era de ira. Fue un momento de comprensión. Pesado. Real. ¿Y él? Preguntó. ¿Qué pasará con él ahora? Respiré profundamente. La verdad no es un arma. Diego es un espejo. Y cada uno se mira en ese espejo lo mejor que puede. Si quieres enfrentarlo, estaré de tu lado. Si quieres distanciarte, yo estaré a tu lado. Si quieres escuchar su versión de la historia, estaré de tu lado. Apretó la boca. Miró el billete. Entonces para mí. ¿Y tú? Preguntó. ¿Seguirá estando de mi lado incluso si quiero seguir hablando con él? No lo dudé. No quiero alejarte de nadie. Nunca quise hacerlo. Simplemente no quería que te mintieran sobre quién eras. Diego respiró profundamente. Bajo. Profundo. Mamá, entonces sucedió algo que pensé que no vería tan pronto. Él se acercó. Despacio. Como quien no sabe si puede. Como quien vuelve a abrir la puerta de la infancia. Con miedo de hacer ruido. Y me abrazó. Un abrazo tímido al principio. Después de apretar. Después de lo real, finalmente lo real. Lloró en mi hombro. No como el adolescente enojado, pero como el niño de 9 años que pasó 3 horas solo en la oscuridad y nunca entendí por qué.
te lastimé. Susurró. Dije cosas horribles. Te llamé monstruo. Me abracé más fuerte. Te lastimaste. Diego, la gente herida. Hiere a otros. Lo sé. Y yo te perdono. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Yo, no quiero ser hijo de un hombre que me dejó así. Sostuve su rostro entre mis manos. Eres tu propio hijo, Diego. ¿Quién eliges ser ahora? Él asintió. Se secó la cara. Él respiró profundamente. Quiero reconstruir contigo. En verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo también quiero. Miró a la nota. Respiró profundamente y dijo, hablaré con él. Pero hoy no. Hoy necesito estar contigo. Sonreí débilmente. Todo está bien. Estoy aquí. En verdad. Nos quedamos allí. Solo nosotros dos. No. Gritar. Sin acusaciones. No hay fantasmas. Solo una madre y un hijo que finalmente tuvieron la misma versión de la historia. Si esta verdad resonó contigo, comenta qué harías en mi lugar. Por supuesto, nos vemos en la próxima verdad.